norte se me hace un poquito para abajo porque está como mucho cielo. Ahí está. Para bien, ¿no? Y hacerlo desde ahí, pues como lo aplaudo. Con los discursos, congruencia, por favor. Y también yo creo que es un diálogo que a través del entretenimiento tenemos que tener hombres y mujeres sobre temas que están muy presentes hoy en día en México y que es importante que todos platiquemos. Claro, y que podamos ir desde el humor y desde tener reflexiones profundas e importantes, ¿no? Y dar pues digamos que seguir en este camino y dar esta batalla juntos. Porque además, y así quisiera que nos fuéramos a las reflexiones del fin de semana, reiterar esto que he dicho una y otra vez, pero no me cansaré. A ver, en el feminismo, desde luego que no buscamos combatir a los hombres, no es una lucha en contra de ellos en absoluto. Los necesitamos, son aliados necesarios. La lucha es contra la violencia, es contra la violencia de género. Y quien sea que esté detrás de esa violencia, no es contra los hombres. Esto es mucho más poderoso, es atemporal, es mucho más que una administración. Y también a favor de la igualdad. Por supuesto. No es solo una lucha contra, sino a favor de lograr entre todos. A favor de un montón de cosas positivas, es a favor de la igualdad. El feminismo no aplasta, no atropella, el machismo sí. El feminismo no, lo que busca es simplemente la igualdad. Y ojo, no más oportunidades, pero tampoco menos. La misma, igual, parejito. Oigan, gracias. Celebro muchísimo que estén aquí y que este sea pues el éxito de lo bien hecho en este país. Top 5 mundial. Gracias a ti por apoyar la serie. Espero que todos corran a su Netflix, abrirlo y maratonear a gusto y que se conecten con sus amigos. De maratón de desenfrenado. Raúl Aragón, productor. Gracias. Diego Martínez Lanowski. Gracias. Gracias, Tamara Ibrahim. La Costeña presenta hashtag Un Café con Raquel. Comencemos. Marcando el 5541-6639-51 y dos lentes Big Vision que están increíbles. Así que aproveche porque solamente les esperan 50 personas que marquen al 5541-6639-51. ¿Se quieren quedar con ellos? Perfecto, Marta, sí, bueno. Aproveche y marque. No me van a reconocer ni en mi casa. Con esto, no, Marta, muchísimas gracias. Ya me hiciste la semana, te digo el día. Vámonos a Guadalajara, Luis Octavio Carol. Te veo y te escucho más claro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos como siempre. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Pena, el técnico del Guadalajara. Ahora el tema más recurrente con Chivas va a ser pues si la Federación Mexicana de Fútbol, en este caso la Liga MX, autoriza pues poner ese compromiso frente a Querétaro. Puede o no puede la gente de Guadalajara, ellos a final de cuentas dan la autorización de la anuencia para que los jugadores estén con la selección preolímpica. Vaya, de entrada estamos muy contentos que hayan llevado 6 jugadores de aquí, porque siempre queremos apoyar a la selección y queremos que nuestros jugadores tengan esa experiencia de jugar una eliminatoria olímpica. Obviamente cualquier técnico en el mundo que le quiten 6 jugadores pues va a pedir un cambio de fecha del juego, y en eso está. No ha habido una resolución, no hay ninguna fecha ya tentativa ni nada. Sí, están buscando encontrar el justo medio y el acuerdo con Querétaro, pero no hay nada todavía definido. Sí, no, eso lo está viendo Ricardo. Yo no he hablado con Víctor. Bueno, si bien es cierto, tenemos un buen plantel, 6 jugadores son muchos, es demasiado, 6 jugadores. A todos los equipos nos va a afectar, eso ya lo sabemos, los que paran una semana, nosotros que tendríamos que parar 2 por lo que estamos solicitando. De modo, sí afecta, pero tenemos que adecuarnos de la mejor manera. Nuestros jugadores de la selección olímpica juegan la final del torneo el día 1 y nosotros jugaríamos 3 días después. Pues tendríamos que adecuarnos de la mejor manera. Sí afecta, claro que afecta, y más tiempo lo están agarrando con la mano. Jugar, pues te va afectando más, pero tendríamos que adecuarnos de la mejor manera. También, no tenemos
otra opción. Entonces, no se trata Se va a de llevar los poner carros. pretextos, excusas Está muy o alto. buscar atenuantes. Se trata de buscar ganar, de buscar los puntos. Ay, si viste ahorita los Y jugar trozos de de la tierra, manera más los justa. trozos de tierra que No es justo te había que quedado nos marcado quiten aquí, que le quité 6 el jugadores parabrisas. y tengamos que Pero jugar un ahora hay partido otra calle oficial. otra vez. Fueron los de ayer. Con las noticias deportivas y evidentemente, pues, como Pasó un tren, le aventó todo. De frente, sí venía de frente. Por atrás venía levantando todo y me aventó. Y bueno, esto englobado a que comentas, el gobierno va a tener que reducir el gasto por la situación difícil que se viene en materia petrolera y por el coronavirus. También, Carlos, comentarte que hicimos un ejercicio del tema de la convención bancaria que inicia mañana y preguntamos a los banqueros cuál es lo que piensan que el presidente puede venir a decirles una vez que se presente el viernes. Y bueno, ellos dicen que hay dos temas. Uno, que el presidente está en seguro de no pedir el cierre de filas para elevar la inclusión financiera en el país, sobre todo la población Luego es de un más bajos chamaquillo, recursos. anda ahí. Y un segundo tema es que casi le va a decir, hay que ajustar más las condiciones en favor de la población en el país. Ese es un tema que está ahí sobre la mesa. Recordad que el presidente López Obrador ha venido va a ser la tercera ocasión que viene. El año pasado Hay que nos ve la policía. las remesas. Un año atrás Ay, les dijo que eso que agarra un pues se cable podría se soltar el tigre electrocuta. cuando todo está en campaña. Y bueno, es parte de los para mañana. Y también, Carlos, un tema adicional, el tema de los bajos precios del petróleo que se presentan en México, pues dicen que no son sostenibles para los costos de la petrolera. Sobre todo puede poner en riesgo lo que son campos maduros que se pusieron en operación finales de petróleos y que podrían estar en riesgo con esta situación de no sostenibilidad de los precios que van hacia la baja. Ahora te lo pensamos para mañana, Carlos. Lo vamos a leer con demasiado interés. Gracias, José Manuel. Carlos, saludos, buenas tardes a la Victoria. Buenas tardes. Bueno, son las 5 de la tarde con 55 minutos. Mi nombre es Carlos Mota. Lo voy a dejar ya en compañía de Jesús Martín Mendoza. Y pues le invito a que siga todas las noticias esta tarde, que son muchísimas. Ya le dije que el presidente Donald Trump dirigirá un mensaje a su país, a Estados Unidos, a las 9 de la noche, tiempo del este, desde la Casa Blanca. Y bueno, vamos a estar informando de todo lo relevante aquí en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarme. Mañana lo espero desde la Convención Bancaria de Acapulco, allá en Acapulco Guerrero, en punto de las 5 de la tarde. Gracias. Muy buena tarde. Amplio abanico de oportunidades en cobertura nacional e internacional para el sector restaurantero. Incentiva a sus clientes. Bueno, ya. Ocupa ya. Ábrame su cofre para checar el nivel. No, sí está bien, gracias. Oh, gracias. ¿Qué tienes? Muchas gracias. ¿Ya quedó? A ver, échame agua de allá. Pero que échame agua de allá. De allá, de acá. ¿Paso o no paso? ¿Qué? Pues Están qué. todos parados, pero no interesa meter. Pasa. ¿Qué no sé? Sí, ya se paró, ya estoy acá.
patas que dicen ahí en Sí. los cables. Los dones que ellos traen nada más tienen descalzos arriba. Generación Afore. Gobierno. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Con altos estándares éticos para que la sociedad Miércoles 11 de marzo. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo cotidiano de Grupo Fórmula Noticias. Y yo a nombre de los grupos en la información Oscar Holguín, Bolívar Roblero, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Carlos Alberto Pérez y Juan Carlos Martínez. La asistencia general siempre de Claudia Medina. Gracias Carlos Urdianes. Vamos directamente con lo importante en la información. Hay mucho que comentar, compartir con usted a partir de este momento. Que ha dado a conocer hoy de manera oficial la Organización Mundial de la Salud. Esta declaración de pandemia al coronavirus. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha subrayado que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas 2 semanas. Se espera que en los próximos días y semanas aumente la cantidad de casos, muertes y también de países afectados. COVID-19 can be characterized as a pandemic. El director de la Organización Mundial de la Salud ha caracterizado oficialmente el coronavirus COVID-19 como una pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que miles de personas están luchando por sus vidas en los hospitales y que se espera que el número de muertes y casos aún más en los próximos días. Hemos estado siguiendo la epidemia. Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de contagio y de su severidad, pero también de los alarmantes niveles de inacción. Es por ello que hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. En las últimas 2 semanas, el número de casos de coronavirus ha aumentado 13 veces y el número de países afectados se ha triplicado. Ya hay más de 118,000 casos en 114 países y 4,291 personas han perdido la vida. Pandemic
Que ya venimos ahí a Pandemia comer. no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva al sufrimiento y a las muertes innecesarias. Pero ¿qué cambia la consideración de pandemia? Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa el coronavirus, no cambia lo que está haciendo la organización y no cambia lo que los países deberían hacer. El líder de la Organización Mundial de la Salud aseguró que nunca antes se había visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca se había visto una pandemia que todavía se pueda contener. La Organización de la Salud ha llamado de nuevo a los países a actuar y ha hecho sonar la alarma del COVID-19. Todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Este es el anuncio brutal que ha estremecido al mundo. El anuncio de Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS por sus siglas en inglés. Se espera que en la Unión Americana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ahí de las 7 de la noche, tiempo de México, convoque a una cadena nacional de... Ahí va a anunciar el pedo, ¿ah? Que considere emitir una declaración de desastre nacional en Estados Unidos y nuevas recomendaciones de viaje para sus ciudadanos. Esperamos este mensaje, por ahí le digo, de las 7 de la noche, tiempo de México. En Alemania, entre tanto, la canciller Angela Merkel ha pronosticado que hasta un 60 o 70% de los habitantes de Alemania se infectará con el coronavirus. El coronavirus está aquí y no hay vacuna ni tratamiento. Es lo que alerta Angela Merkel. Pide a los ciudadanos hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Los expertos han dicho a la canciller alemana Angela Merkel que todos estos datos los han tenido también que compartir con legisladores de distintas fuerzas políticas y todos se han quedado pálidos al escuchar las proyecciones de riesgo para el gobierno alemán, para los alemanes. Virus da ist und noch keine Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt. Mientras el virus circule por ahí, la población no tiene inmunidad y mientras no exista tratamiento, del 60% al 70% de la población será infectada, mientras esta situación continúe existiendo. El problema central no es, puedo decirlo sin rodeos, si un partido de fútbol se lleva a cabo con o sin espectadores. Podemos hacer una contribución para que las personas enfermas y las personas mayores no entren en una situación en la que ya no puedan recibir tratamiento médico. Entonces, vale la pena la conducta que necesitamos ahora. Dice la canciller alemana que su país enfrenta un desafío que nunca antes había tenido y que la salida a este problema depende realmente del gobierno y de la población. Horas después de la reunión que tuvo con legisladores de todas las corrientes, la canciller alemana anunció la disposición del gobierno alemán a flexibilizar su política de déficit cero para reasignar partidas presupuestales y así poder contener la extraordinaria situación producto de la epidemia de coronavirus que, de acuerdo con lo que indica la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido ya en pandemia. Sí, porque entendemos que epidemia se refiere a un aumento repentino en el número de casos de una enfermedad determinada por encima de lo que normalmente se espera. Sin embargo, ya una pandemia se refiere a una epidemia que se ha extendido por varios países o continentes y que generalmente afecta a un mayor número de personas. ¿Qué está pasando en Italia? Italia tiene cerrados todos sus negocios, excepto farmacias y tiendas de alimentos por coronavirus. Tenemos contacto en este momento con la biomédica Adriana Granados. Ella es mexicana, radicada justamente en Italia. Ella está viviendo, padeciendo lo que significan las medidas estrictas que ha tomado el gobierno italiano, que ha colocado a esta nación europea prácticamente en cuarentena. Adriana, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Y cómo se está viviendo en estos momentos la situación en Italia? Estamos dando cuenta ha tenido de que problemas para todo está conseguir parado, cerrado, cuando entras y te lavas las manos. Sí,
Sí, hoy a las 9:40 de la noche que hubo un descongela anuncio en directa de antibacterial y todo eso, televisión y no, radio ya en no tienen Facebook del presidente del Consejo, dónde comprarlo, donde pues ya no anunciaban hay. que las medidas se volvían más rígidas para Igual los tratar de cubrebocas contener ya la no. cantidad de casos que tenemos. Así que permanece abierto solo las cosas de servicio esencial, digamos también el correo, los bancos y los servicios de limpieza, etcétera. Pero por lo demás está todo cerrado. Es la 1 de la mañana con 8 minutos en este momento ya del jueves. Adriana Granados, ¿cuáles son las restricciones, las instrucciones que les ha dado el gobierno a ustedes frente a esta epidemia convertida ya en pandemia? Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Hay una campaña muy fuerte que se llama Yo Resto a Casa, que quiere decir yo me quedo en casa. Y implica que se puede salir de casa únicamente por 3 motivos. Si uno tiene realmente una necesidad, tipo ir a hacer la compra, una persona únicamente, ir a una visita médica, motivos de salud, o otros tipos de asistir a una persona enferma, este tipo de asistencias que se necesiten. De otra manera, se necesita permanecer en casa. Y para salir necesitamos dar la certificación donde decimos exactamente quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos, en caso de control de la policía. Y si esto no se respeta o se dice el falso, se arriesga uno a tener una multa de hasta 200 euros, el arresto o otras penas más severas. Adriana Granados, ¿cómo estás percibiendo la actitud de los ciudadanos en este momento? Tú estás en Roma. La gente está... No, en Prato, estamos cerca de Florencia. Cerca de Florencia, bueno, es más al norte. ¿Percibes que la gente tiene miedo, está contagiada de miedo? Empezó, sí, realmente sí. Pasamos hace 3 semanas, pues se empezaron a detectar los primeros casos de una condición en que la gente no lo consideraba seriamente. De hecho, tuvimos que llegar a este tipo de medidas porque la gente ignoraba los advertimientos del gobierno. Ahora la gente tiene mucho más miedo porque han visto crecer en muy poquitos días, en 20 días, de 1 a 12.000 casos de contagios. Entonces la gente tiene miedo en este momento, pero creo que también tienen mucha confianza en lo que está haciendo el gobierno porque son medidas serias para proteger la salud de las personas italianas. De 1 a 12 Se vive un clima semejante a los tiempos de la guerra en cuanto a restricciones de movilidad y todas estas cuestiones, supongo, Adriana Granados, así lo estamos leyendo desde acá. Estamos viendo cómo Italia ha disparado sus índices de mortandad a consecuencia del coronavirus. Andan cerca de los 400 y tantos muertos. Se me fue en ese momento la cifra. Las personas que están... Sí, adelante. Te la actualizo. Teníamos, en este momento son 12.462 casos confirmados. Se han recuperado 1.045. Tenemos 10.590 que están todavía enfermos, positivos, y 827 muertos, desgraciadamente. 827 muertos, Adriana. Exactamente, que es una cifra que está un poco falseada porque probablemente no estamos todavía encontrando todos los contagios, porque la cifra que se maneja de porcentaje de muertes es alrededor del 6%. Si aquí Italia no está tan grande, quiere decir que no estamos encontrando todos los casos contagiados todavía. Personalmente, y con eso termino, Adriana, ¿qué medidas tú estás tomando para evitar el peligro del contagio? No salir. Las medidas son muy simples y son las que dice el gobierno. Hay que lavarse bien las manos constantemente con jabón y agua, mantener por lo menos 1 metro de distancia de la persona que te está más cerca, no tocar las manos, tratar de no llevárselas a la cara, boca, ojos, nariz, y sobre todo evitar los lugares muy concurridos, que es donde puede encontrarse más la posibilidad de transmisión. Pues te agradecemos mucho, Adriana Granados, el que nos hayas tomado esta llamada desde Florencia prácticamente. Gracias y estaremos en contacto. Gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Es la biomédica Adriana Granados. Ella es mexicana, radicada en Italia. Sí, tenía yo más el dato, no está en Roma, está cerca de Florencia. Hacemos un contacto de una vez con Erika Rosete hasta Madrid, la capital española. España también prácticamente ha cerrado sus fronteras a cualquier contacto con los italianos por la vía aérea, porque esto lo consideran una emergencia. Erika Rosete es editora del periódico El País. Allá es la 1 de la mañana con 12 minutos, me refiero a Madrid. Erika, muchas gracias por aceptar la llamada. Buenas madrugadas para ti. Hola Pepe, buenas tardes para ustedes. Te agradezco mucho. Decíamos que el gobierno está prohibiendo los vuelos directos desde Italia
hacia España y desde España hacia Italia hasta el 25 de marzo por lo menos. Y se suspenden todos los eventos públicos que reúnan a más de 1 millar de personas en la Comunidad de Madrid, en Vitoria y en La Bastida, en la provincia de Álava y en La Rioja. Es el dato que aquí tenemos, pero tú estás allá. Sí, claro, justo la tarde de hoy, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dado una larga charla a los medios de comunicación y mensaje al país, pues informando sobre los datos. Es correcto lo que dice, se han suspendido todos los vuelos a Italia durante los próximos 14 días. Nosotros tenemos aquí registrados en España 2.240 casos, y la cifra aumenta, y 55 muertos. También es cierto que casi todos los eventos lleguen, como tú bien lo has dicho, a más de 1.000 personas, han sido cancelados. Es importante también decir que el 78% de los casos que se han registrado, esos 2.000 casos que se han registrado aquí en España, el 78% los registran las 4 comunidades autónomas, que es Madrid, La Rioja, el País Vasco y Andalucía. Y sobre todo, la mitad de todos, de los más de 2.000 de los 2.000 casos confirmados de contagio, más de la mitad están aquí en Madrid. Se están tomando medidas, por ejemplo, hoy también se anunció que el Museo del Prado ha cerrado. El Museo del Prado no cerraba desde la Guerra Civil. Los partidos se están contemplando que se jueguen, los partidos de fútbol que se jueguen a puerta cerrada. Y bueno, ayer ha sido, desde ayer se ha registrado sí un poco de pánico. La gente ha salido a hacer compras de pánico ya como a las 5 o 6 de la tarde de acá. Cuando tú vas a los supermercados a intentar hacer la compra o comprar lo que sea, te das cuenta que los almacenes están casi vacíos, aunque se están surtiendo todos los días constantemente. Pero desde el lunes se dio el anuncio por parte del gobierno de la cancelación de clases de colegios y universidades. Esto está un poco, la gente está entrando en pánico. Pues te agradezco mucho, Erika, esta crónica desde la ciudad de Madrid. Es el diario El País, que aquí leemos también, por supuesto, en México, cómo se está tomando esta situación, por supuesto, atípica, hoy que se ha declarado la epidemia convertida en una pandemia. Muchas gracias, Erika Rosete. Sí, de nada, sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias a Erika del periódico El País. Bueno, hay mucho que comentarles sobre todo esto que está alterando el comportamiento de los mercados financieros. No se diga el mercado petrolero. El petróleo está perdiendo lo que había recuperado ayer, después de lo que perdió anteayer. Estamos, como nos decía ayer Luis Miguel González, director del Economista, estamos en una verdadera montaña rusa. Las reacciones siguen en todas partes. Por ejemplo, en Argentina, la Secretaría del Deporte decreta el cese de deportivas durante el mes de marzo para prevenir contagios por el COVID-19. En las últimas horas se han incrementado los casos por enfermedad. Ya hay más de una quincena de casos de coronavirus ubicados en la República Argentina. En las últimas horas se han conocido nuevos casos de esta enfermedad en el país. Desde el Ministerio de Salud se está intentando llevar calma a la población, diciendo que están activos todos los protocolos previstos para hacer frente a esta enfermedad, dijo el presidente Alberto Fernández en una nota dada a un canal de televisión local en las últimas horas. Es lo que se está comentando allá en Argentina. Mientras tanto, en España, volviendo rápidamente ya en lo deportivo, en la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, bueno, esta final fue postergada. El partido debería jugarse el 18 de abril. El gobierno, le digo, está poniendo mucho énfasis en medidas que tienen que ver con prevenir o evitar en la medida de lo posible mayores contagios. El defensa Daniel Ruggiani de la Juventus es el primer futbolista italiano que da positivo al nuevo coronavirus, según confirma este miércoles el club de Turín. El primer futbolista profesional en el mundo que dio positivo por COVID fue Timo Hummels, quien juega como defensa en el equipo alemán Hannover 96.
El próximo partido de la Juve está programado para el martes 17, cuando se mida ante el Lyon de Francia en los octavos de final de la Champions. Sin embargo, los partidos de Liga y de la Copa de Italia, en donde juega la Juve, estarán suspendidos hasta abril, debido al brote de coronavirus que azota al país europeo. Bueno, hasta el rodeo, que es como una religión en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas, se ha tenido que suspender por temor a la propagación del nuevo coronavirus. Francisco Villalobos, a quien saludo desde la Ciudad de México, nos tiene más detalles de que hasta el rodeo en Houston, el gran rodeo, fue suspendido. Gracias, Pepe, muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos de Grupo Fórmula. En efecto, el rodeo más grande de todo el mundo, el rodeo de Houston, ha quedado suspendido, Pepe, debido a este brote del coronavirus. Una emergencia que declaró esta tarde el alcalde Silvestre Chorri, que agarró por sorpresa a los decenas de miles de personas que llegaron cuando vinieron a este rodeo, precisamente para poder pasar el día. No les interesados por sorpresa, no sabían de acerca del tema, y pues mucha gente fue pedida, como escuchamos aquí en el altavoz ahorita, que salieran del rodeo, ¿no? No saben si le van a regresar su dinero, no saben cómo va a ser el proceso de eso. Las taquillas cerraron inmediatamente, mucha gente trató de ir a tratar de comprar su dinero, pero más que nada, la importancia aquí, Pepe, es la cuestión de no tratar de propagar este virus, que es una realidad aquí en Estados Unidos. Eso es mi reporte aquí en la ciudad de Houston, Texas, donde el día de hoy, Pepe, se acabó el rodeo. Se acabó el rodeo el día de hoy, dices bien, Francisco Villalobos, gracias por esta crónica. Y mire, este fin de semana se corre en Melbourne, Australia, el Gran Premio de la Fórmula 1, el primero del año 2020, de toda la temporada. Pues ya algunos miembros de equipos de la Fórmula 1 se han visto afectados por síntomas del coronavirus. Por lo pronto, 2 miembros del equipo Haas, que tiene su origen en Estados Unidos, y uno del equipo McLaren, han decidido aislarse tras mostrar posibles síntomas de coronavirus. Todos se han hecho las pruebas y están a la espera de los resultados. Los trabajadores que presentan síntomas similares a los del coronavirus de McLaren y de Haas se han aislado en sus respectivos hoteles como medida de precaución. Está confirmado el aislamiento, pues, de miembros de los equipos Haas y McLaren que van a correr el Gran Premio de la Fórmula 1 el próximo, este fin de semana ya venidero. Hay mucha información. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con los mercados financieros? ¿Qué está pasando aquí en Ciudad de México con lo que ocurrió anoche, 11:37 p.m., al estrellarse, al chocar 2 trenes del metro? En un momento le tendré todas estas noticias y la información completa. Síguenos en Twitter, @% hombres. Así. If you have an act... Diego. Mujer. Eso es un día como hoy en México. Que prevalecerán en las próximas horas. Yo ya quisiera que lloviera en la Ciudad de México, en lo personal, se lo confieso. Yo ya quisiera que lloviera. Dice el meteorológico que el frente frío número 44 y un vórtice de núcleo frío y ruido atmosférico están cruzando por el centro del país. Temperaturas máximas de 40 hasta 45 grados, vientos hasta de 60 kilómetros por hora. Baja California, Sinaloa, Sonora, bajo los efectos de una baja de la temperatura debido a la entrada de este nuevo sistema frío, pues prácticamente ya de los últimos de la temporada invernal. Por otro lado, el sistema de alta presión en niveles altos de la atmósfera seguirá generando ambiente caluroso con bajo potencial de lluvia sobre el occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Ahí está la respuesta del por qué no llueve en el centro del país. Tenemos un sistema de alta presión, que es lo que genera
esto evita que se circule el aire en esta parte de la República, que cambie la temperatura y eso nos genere pues la llegada de nubosidad y la caída de algo de lluvia tan necesaria, tan importante en la Ciudad de México. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El pasado 6 de marzo. De hecho, se dio a conocer hoy información de intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, donde se escucha a este hombre Daniel B., alias El Changuito, uno de los presuntos asesinos de Abril, actualmente preso, hablar con su novia respecto al pago que recibirían. Sí, dice, ya del pedo te digo, de la ruca esa, ya no hay pedo de nada, ya nomás quieren prender a su marido, dijo El Changuito días después del feminicidio, registrado el 25 de noviembre. No manches, le respondió su novia. Ya sabes que tiene la luz, el dinero, así le llaman el dinero, ya sabes que tiene el dinero. Te digo que a ese güey ya no lo prenden, le contó Daniel. ¿Ya se quedó así?, le cuestiona a su pareja. El detenido confiesa que Juan Carlos pretendía sobornar a servidores públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México para que dieran carpetazo al asunto. Sí, ese güey va a dejar que pase el desmadre, que se cierre el pedo y va a regalar una luz para que den carpetazo. Les va a dar dinero para que den carpetazo y ya no lo busquen. Él incluso señala que fue un error haberlo hecho el 25 de noviembre porque era el Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Dice este señor en la conversación, fácil y sencillo. ¿Sabes cuál fue el único pedo? No hubiera habido tanto pedo, pero la calle, yo no sabía que era el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Nada más por eso fue el pedo. Asimismo, el Changuito se jactó de que el hermano de Abril calificó a los feminicidas como profesionales, pues durante el ataque no lesionaron a más personas y que la familia ya no quería broncas. Como diciendo, no voy a hacer pedo para que no me vayan a matar a mí también por andar de pinche chismoso. Eso dijo este hombre en esta conversación con su novia. Ya sé, ¿para qué me meto en pedos aunque sea su familia, no? Pues sí, contestó la novia del sospechoso. Exactamente, nada más que den dinero, que le pidan dinero a este güey y ya se acabó el pedo. Dijo el Changuito, lo estoy leyendo textual. En la línea, Javier Pérez Agaón, el hermano de Abril. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por tomarme la comunicación. Buenas tardes. Gracias, Susana. Pues sí, es muy difícil oír esta descripción de esta llamada y la verdad es muy penoso, pero bueno, así fue. Siento mucho, yo la leo para dar contexto de lo que sucede, de lo que les pagaron a estos sicarios, Javier, por la vida de tu hermana, 100,000 pesos a cada uno, 300,000 pesos en total les habrían pagado. Esto vale la vida hoy en este país, Javier. Bueno, y en este caso, hay casos muy tristes de gente que manda a matar dinero de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, sinceramente es muy lamentable. Pienso que esas historias nada más ocurren en otros países, y sobre todo en temas de asesinatos también planeados, pero bueno, pues a esto nos enfrentamos a la mente criminal que ordenó y que pagó por este asesinato, porque finalmente esta gente que hoy está presa, pues es la de mero abajo, ¿no? Hubo una mente criminal que planeó todo y que decidió pagar por esto, y eso pues ahorita nos tiene todavía buscados. Ha sido señalado la expareja de tu hermana, el señor Juan Carlos, como el autor intelectual por alguno de estos detenidos, Javier. Pues durante la audiencia no se mencionó eso, pero al juez le queda muy claro que hay suficientes indicios para señalar
que esta persona planeó y pagó por esa asesinato, porque los fiscales no tenían ninguna relación con esta, no sabían quién era. Pero pues hay elementos suficientes en toda la carpeta para que, y lo comento porque así fue, pues empezar ya a darle, digamos, señales al Ministerio Público de que a dónde se tiene que dirigir la investigación. ¿Se ha podido comprobar la relación de los presuntos sicarios con Juan Carlos, con la expareja de tu hermana? ¿Se ha podido comprobar que estuvieron juntos recluidos? No, pero lo que se alcanzó, bueno, te lo digo de forma muy general, lo que yo sé pues, es que estos gente traían antecedentes penales, así que pues seguramente tenían también relación ahí en el Reclusorio Oriente y pues no es fácil atar cabos aquí y darse cuenta que hubo, desafortunadamente para nosotros, este tiempo que estuvo este tipo ahí, pues le sirvió para hacer sus relaciones públicas de la forma más bien. Relaciones criminales. Oye, Javier, la autoridad, la fiscalía, pues ahora con este tema de que les congelan cuentas y revisan hasta el último centavo, ¿no han podido revisar los movimientos de las empresas o de las cuentas de este señor, de Juan Carlos, para revisar de dónde salieron estos 300,000 pesos? Tengo entendido, sin darte así mucho detalle, que la fiscalía está haciendo lo propio para precisamente rastrear los fondos. Entonces es parte de lo que yo sé vía los abogados, pero es un proceso natural en todo este tipo de movimientos o asesinatos. Particularmente en el mercado petrolero. El año pasado Pemex, en un año bueno para el mercado energético internacional, perdió $35,000 millones. Imagínate cómo se va a ver este año. Cuando aparte lo que estamos aprendiendo es que las coberturas que en otros momentos se hicieron, en este momento se hicieron solamente en forma parcial. Así que las pérdidas de Pemex van a ser muy considerables. Podemos dar por hecho que la baja en la calificación de la deuda de Pemex por parte de Moody's va a ocurrir casi con toda certeza en la segunda mitad del año. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si sigue el peso con estos niveles de debilidad, también vamos a ver la salida de inversionistas internacionales que están comprando deuda mexicana emitida en pesos, porque tiene una tasa muy atractiva, pero ahorita la depreciación del peso se está comiendo ya el interés, digamos, que iba a pagar este tipo de bono en el año, por lo cual si este dinero sale, nos vamos a meter en un gran problema porque hay más o menos unos $110,000 millones de inversionistas extranjeros aprovechando tasas de interés y que se nos podrían ir de un día para otro. O sea, claramente estamos realmente en una situación en la que no estábamos ni por mucho preparados. Ahí además de todo nos tuvimos la mitad del fondo de contingencia que se acumuló durante 18 años precisamente para que ocurriera una situación como esta. El año pasado pues el gobierno ha sido bastante en el gasto corriente, así que tenemos mucho menos dinero del que teníamos preparado para este tipo de contingencia. Sí, ya no me dejas que ya lo dijiste todo. Mira, yo calladito escuchando, tomando nota y aprendiendo. Creo que el público igual. Pero sí me permito preguntarte, ¿cuáles son entonces ante este panorama negro como el petróleo, cuáles son las alternativas económicas si las condiciones se empeoran? Mira, deja ponértelos rápidamente los dos países. En Estados Unidos lo que estamos viendo, que probablemente se anuncie bien la noche, es un paquete de rescate. O sea, como te decía, la política monetaria no te sirve mucho, pero la fiscal puede servirte. Porque lo que podría pasar, por ejemplo, imagínate todas las empresas que te decía afectadas por interrupción de cadenas de abasto, de repente dejan de tener flujo porque no están vendiendo, pero por ejemplo tienen que pagar el endeudamiento que tienen con los bancos. Entonces lo que puede haber es programas de ayuda federal, digamos, para darte recursos para que no caigas en cartera vencida y que no se generen otros problemas en el sector financiero. Por eso están proponiendo algunos programas para gente que se va a quedar en casa, digamos, porque está enferma, para asegurarse que sigan percibiendo ingresos durante el periodo que estén en cuarentena, digamos. Son una serie de cosas así donde lo que quieres es que haya la menor interrupción posible, digamos, de actividades empresariales normales. En el caso de México, yo creo que las alternativas son mucho más drásticas. O sea,
Lo que te voy a decir, al decírtelo, tengo cero esperanza que este gobierno vaya a reaccionar así, pero la reacción que sería la lógica es primero hacer un cambio radical en lo que se ha dicho con respecto a Pemex, olvidar de todos estos temas de incrementar la capacidad de refinación. O sea, para que tengas una idea, con un entorno como este, las refinerías de todo el mundo pierden hasta la camisa porque se les contraen mucho los márgenes cuando los precios caen. Las refinerías mexicanas están entre las peores operadas del mundo, así que las pérdidas se van a hacer multimillonarias. Entonces, cambiar la dirección de la política energética que se quería, tratar de buscar que se recupere producción, invitando nuevamente a inversión privada, porque claramente el gobierno no tiene ni por mucho los recursos para echarla a andar, y hacer yo diría un programa de emergencia para incrementar inversión privada, nacional y extranjera, pero claramente echando para atrás algunas de las cosas que se hicieron, que son las que le han asustado. Yo creo que el otro día platicaba yo con un inversionista acá en Nueva York y me decía es que lo que más les había sorprendido del gobierno mexicano es la irracionalidad de las decisiones, y me mencionaban tres: la cancelación del aeropuerto, el que se hayan intentado echar por detrás los contratos de gasoductos y la interrupción de las rondas. Yo creo que el gobierno de México tiene que empezar a dar señales mucho más claras de que está dispuesto a promover inversión privada, y aparte hoy nos estamos enterando de una otra noticia que va en contra de esto, que es lo que propuso el presidente López Obrador, de una consulta popular para que Constellation Brands pueda funcionar en Mexicali, cuando tenga aquí una empresa que invirtió 1.300 millones de dólares en una planta y que no dejan que la echen a andar. Este tipo de cosas hoy México no las puede hacer, estamos haciendo un problema muy serio, y esto podría desencadenar en una baja en la calificación crediticia del país, una salida de capitales y una depreciación del peso. Pues Jorge, te agradezco muchísimo este análisis y toda la información que compartes también con Grupo Fórmula. Te estaremos leyendo muy atentos en tus colaboraciones con el periódico Reforma. Las veces que quieras, Pepe, con mucho gusto. El gusto es nuestro, como siempre. Fuerte abrazo a Jorge Suárez Vélez, columnista de Reforma. Él es un experto, observador de los mercados, suele ser un consultor para inversiones financieras, sobre todo de capital extranjero en nuestro país. Fuerte lo que ha dicho Jorge Suárez Vélez. También ha hablado hoy Alfonso Romo, el jefe de gabinete del presidente, jefe de la oficina de la presidencia. Dice Alfonso Romo que el gobierno federal está tomando las cosas con calma. Llama a no caer en alarma ante la emergencia por la guerra en los precios del petróleo y por la pandemia de coronavirus. Es lo que dice Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia. En un momento lo comentaremos con Carlos Elizondo Mayer. Visítanos en Radio By Lowe's. Do your next home improvement project right by shopping Lowe's for dial pound 250. Tan cercano de algo que está ocurriendo. Otra cosa es que Donald Trump lo que quiere hacer es evitar que haya un colapso económico o un colapso de la economía estadounidense, porque se han cancelado eventos que son absolutamente tradicionales e impensable que se pudieran cancelar, como por ejemplo el desfile del Día de San Patricio en Chicago. Pintan todo el río de verde, la gente sale a la calle y se hacen desfiles enormes, y esta es una enorme celebración. Este año no va a existir. El Festival de Rock de Coachella ha sido suspendido. Las clases en las universidades, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Georgetown, están siendo suspendidas y están siendo transferidas para que la gente asista a estas clases a través de internet. Lo mismo están tratando de hacer las escuelas. Los equipos de básquetbol, hoy habrá un juego de básquetbol que se verá la arena completamente vacía, porque los jugadores no tendrán a nadie precisamente para evitar aglomeraciones. Y hay una serie de cuidados que están teniendo en Estados Unidos.